Buenas noches. Buenas noches. Agradezco a todos los asistentes. Agradecemos al doctor. Hoy tenemos una charla muy interesante que es el manejo del dolor en cáncer. Quien nos acompaña hoy es el doctor Néstor José Trujillo Uribe, médico cirujano de la Universidad de Santander, Industrial de Santander, especialista en anestesia de la UNAD, Feruchis en intervencionismo en dolor y cuidado paliativo y profesor asociado de la Escuela de Medicina de la UNAD. Él está vinculado con el grupo de Foscal, con el complejo Foscal, mediante la clínica Aliviar. Es un especialista con muchas cualidades humanas, tiene gran experiencia en el manejo de dolor. De pronto, algunas de ustedes ya lo conocen. Bienvenido, doctor. La Fundación Se Nos Ama le agradece por el tiempo y le dejamos a disposición la sala, doctor. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a la Fundación y a todos los presentes por asistir a la charla. Gracias por esa maravillosa presentación. Me siento muy halagado por tus palabras, Anita. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del manejo del dolor en cáncer. La idea es hacer un conversatorio. Las preguntas, les agradezco todas las preguntas que quieran hacerlas, enfoquemos al final de la charla. Y espero poder contestarlas todas. Lo haré con el mayor agrado. Primero quiero definir mi conflicto de intereses. Hago parte del grupo de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo Aliviar del complejo Foscal Internacional. No hago parte de la industria farmacéutica en ninguna de sus eslabones. Luego no tengo otros conflictos distintos a esta participación. Primero que todo, enfoquemos un poquito la charla hacia las realidades de nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Según estos autores, estimamos que para el 2030 hayan aproximadamente 1.7 millones de personas con cáncer en nuestra región, haciendo frente a todas nuestras limitaciones como países en vías de desarrollo. De esos, 43 a 63% van a presentar dolor en cualquier momento de la enfermedad, 59% mientras reciben incluso el tratamiento, cerca del 70% cuando la enfermedad se encuentra en estadios avanzados o terminal, e incluso el dolor por cáncer se puede presentar hasta en el 33% de los sobrevivientes hayan sido sometidos a cualquiera de las opciones terapéuticas que se encuentran disponibles. Luego, sabemos desde hace muchos años que el dolor es el síntoma que más temen y que más incapacita a nuestros pacientes oncológicos, y que el tratamiento insuficiente del dolor tiene unas consecuencias catastróficas que afectan no solo al paciente en su calidad de vida y funcionalidad, sino que además generan una carga emocional supremamente alta para ellos mismos, para quienes los acompañan y en general para todo su entorno. Entonces, partiendo de esas dificultades, pongámonos de acuerdo en cómo podemos trabajar en equipo, ustedes como pacientes, nosotros como equipo de salud, en el manejo del dolor oncológico. Y empecemos con la terminología. Entonces, pasa mucho en la consulta que uno les pregunta, bueno, ¿y cómo estás de dolor? Y la paciente contesta, no, de dolor bien, pero me arde terrible. Entonces, ese punto es supremamente clave, y es que para nosotros, desde el punto de vista técnico, dolor es una vivencia sensitiva y emocional desagradable. No importa si es ardor, punzada, picazón, lancetazo, cólico, cualquier vivencia que produzca una reacción desagradable la consideramos dolor. Entonces, eso es muy importante porque el manejo apropiado del dolor comienza por una adecuada comunicación, y porque nosotros como médicos podamos identificar, incluso desde el interrogatorio del paciente, las situaciones que generan dolor para poder enfocar el tratamiento hacia ellos. ¿Qué determinantes tenemos?
la aproximación holística del ser humano y a lo que nos llevan los nuevos enfoques en algo que se llama medicina centrada en el paciente, nos dice que el dolor tiene determinantes biológicos, o sea, que hacen base en las estructuras anatómicas, en los procesos fisiológicos y fisiopatológicos del cuerpo humano, pero también tiene determinantes psicológicos. Luego, esa parte emocional de la respuesta de esa situación desagradable tiene mucho que ver con el background psicológico de cada paciente, de qué herramientas de su psicodesarrollo tiene para enfrentarse a situaciones difíciles y asumir los cambios que el dolor genera en su vida. Y además tiene una gran influencia social y no podemos desconocer hoy en día con el advenimiento de las redes sociales el gran impacto que tiene la masiva información que se encuentra, alguna de ellas de muy buena calidad, pero otra de orígenes muy discutibles que a veces también impactan en la manera en la que el dolor cambia la vida de los pacientes. Y es muy importante tener en cuenta que sus experiencias de vida harán que ese paciente también asuma el dolor de una manera diferente. A partir de esta foto todos podríamos suponer que el lancetazo que se usa para sacar la gotita para la glucometría es doloroso. Es una aguja que atraviesa la piel y produce dolor. Pero tenemos otras agujas que atraviesan piel y se asocian a tratamiento y al contrario a producir dolor producen alivio, por ejemplo el de la acupuntura. Y nadie podría decir que esta paciente a la que le están inyectando toxina botulínica en la cara no está feliz, al menos por su expresión uno podría decir que no la está pasando mal. Y tenemos una aguja atravesando la piel en las tres situaciones y en las tres genera una reacción emocional o una respuesta diferente. Luego, esto hace énfasis en lo que acaba de decir, cómo las experiencias, cómo el haberse sometido a situaciones que eventualmente pudieran generar descargas dolorosas que nosotros llamamos nocicepción, no necesariamente son situaciones desagradables. Ahora, en el tratamiento del dolor oncológico, por considerarse el dolor oncológico una presentación crónica de dolor asociada al cáncer, sabemos que es un camino largo. Es un camino largo que eventualmente puede tener retrocesos, que en momentos de recaídas o recidivas de la enfermedad nos puede retornar al punto de partida, que puede que tengamos que probar distintas alternativas, a veces nos irá bien, a veces nos irá mal, pero aun cuando sea un camino largo y tortuoso, no necesariamente tiene que ser un camino que nos lleve a un lugar desagradable. El manejo conjunto del grupo de profesionales, lo que se llama el abordaje multidisciplinario, en el que todos trabajamos en conjunto para que los pacientes se encuentren bien, para que su calidad de vida sea óptima, puede hacer que el desenlace de ese camino sea bueno, sea de buena calidad de vida, aun cuando nos lleve al final. Ahora, el dolor oncológico se puede presentar en distintas situaciones. Se puede presentar como producto de la enfermedad primaria, del cáncer primario, como el producto de las lesiones satélite o metastásicas y asociado al tratamiento del cáncer, dígase quimio, radio, cirugía. Pero no solo el paciente oncológico puede presentar dolor oncológico, esto es algo que vemos mucho en consulta y es el dolor no oncológico en el paciente oncológico. Entonces, con frecuencia nos enfrentamos a pacientes que además del dolor por cáncer, tienen dolor no asociado al cáncer que requiere alternativas o aproximaciones de tratamiento complementarias. Entonces, ¿cuál es a la larga nuestro papel como personal de salud en el tratamiento del dolor oncológico? Definitivamente no es juzgar, nuestro trabajo no es de juez o de perito determinar si el paciente dice o no dice la verdad. Tampoco es de burlarse, mofarse o demás de lo que el paciente siente o piensa frente a lo que el dolor le genera, sino definitivamente es establecer un equipo, porque
el paciente debe participar activamente en el tratamiento de sus síntomas, no solo el dolor, sino todos los síntomas que pueda generar el cáncer. Y la expresión del dolor debe reconocerse como un proceso no solo verbal, sino también no verbal. Miren que, por ejemplo, el manejo del dolor oncológico en la población pediátrica, en niños que todavía no se pueden comunicar, parte de la identificación de signos o señales dolorosas que no implican la comunicación verbal. Entonces, a veces tenemos pacientes en consulta que son algo renuentes a dejar salir sus emociones, a comentar en palabras lo que sienten, pero parte de nuestro entrenamiento incluye poderlo leer a través de sus actos, de sus movimientos, de sus posturas. Siempre nos lo harán más fácil si nos lo pueden comentar, si nos lo pueden decir, pero como puede que hayan profesionales de la salud entre los asistentes, pues debo enfatizar la necesidad de que aprendamos a leer esas expresiones de dolor que van más allá de lo verbal. Entonces, ¿qué es el tratamiento efectivo del dolor? Una vez se ha hecho un abordaje inicial, un interrogatorio, un examen físico y demás, uno primero diseña un plan de tratamiento, así como el proceso de diseñar una prenda. Entonces, primero, a partir de lo que el paciente cuenta y su historia, uno diseña un plan. Luego, mira qué materiales va a usar y finalmente lo ejecuta. Y lo ajustará las veces que sea necesario para llenar las expectativas del paciente hasta donde sea posible y adaptar el tratamiento a su situación cambiante. El paciente oncológico cambia mucho en el curso de su enfermedad y su tratamiento, para que al final puedan lucir ese traje, vivir ese tratamiento de la mejor manera, teniendo en cuenta sus diversas situaciones y ajustado propiamente al individuo como tal. No se trata de una receta de cocina que sea igual para todos, sino que nuestro entrenamiento nos permite ajustar los tratamientos a los distintos pacientes. Y para eso, ¿qué necesitamos? Inicialmente necesitamos conocer las características del dolor y siempre arranca en el interrogatorio. Es imposible ser lo suficientemente enfático en la necesidad de un buen interrogatorio en la consulta de dolor oncológico. Entonces, usualmente les preguntamos un grupo de cosas que nosotros llamamos técnicamente la semiología del dolor, pero incluyen cosas como la aparición, cómo se dio el dolor, desde hace cuánto, dónde lo tiene, hacia dónde se va, a qué se le parece. Entonces, así como las propagandas cómicas estas en las que si es un retorcijón, si es, bueno, entonces les preguntamos, ¿a qué se le parece? Dígame en sus palabras, ¿cómo siente el dolor? ¿Qué tan intenso es? Ahora, cosas como la intensidad es algo que hemos logrado estandarizar mediante el uso de escalas que están avaladas, probadas. Estandarizar cosas nos permite comunicarnos más fácil entre los profesionales de la salud, porque como el dolor tiene esa parte subjetiva tan marcada, lo que es un dolor leve para el uno puede ser un dolor severo para el otro, lo que genera un impacto leve sobre la calidad de vida para otro puede ser algo muy significativo. Entonces hemos estandarizado esas cosas y para eso usamos escalas específicas, no solo de intensidad del dolor, sino también de el impacto del dolor sobre en general las distintas facetas del ser humano. También les preguntaremos qué tan seguido les da, cuánto dura cuando les da, si es un dolor permanente o episódico, qué hay que lo haga más intenso, que es lo que se conocen como exacerbantes, qué lo hace más suave, que son los atenuantes, qué síntomas asociados al dolor se han presentado, cómo vienen evolucionando esos síntomas, si viene hacia mejor, se ha mantenido igual o ha empeorado. Y este último punto es supremamente importante y es una recomendación muy clave para todos, y es cuando asistan a las citas para dolor o tengan que asistir a urgencias por X o Y razón, por favor, lleven la historia clínica, lleven las imágenes, tengan claro qué tratamientos han usado, qué ha funcionado y qué no. Eso nos ahorra muchísimo esfuerzo.
porque no tenemos que pasar por la pérdida de tiempo de volver a usar tratamientos que no han funcionado, medicamentos que caen mal, y que luego el paciente días después se da cuenta de que lo que le acaban de formular es lo que ya probó hace 2 meses y le dio, por ejemplo, una alergia o una intolerancia. Ese punto es supremamente importante. Entonces, teniendo claro eso, ¿hacia dónde va el tratamiento? Hoy en día tenemos como una cosa fundamental el que se aborde no solo al paciente, sino a su entorno en los objetivos de tratamiento. Que sepamos el paciente hacia dónde quiere ir, su familia, qué preocupaciones tiene. A veces ocurre que para el personal médico el síntoma más clave es, por decir algo, dolor, pero resulta que a lo que el paciente más le molesta es que tiene las piernitas hinchadas, por ejemplo. Entonces uno enfoca toda la batería de tratamiento hacia el dolor y no atiende su preocupación principal, que es el edema de las piernas. Entonces, escuchar al paciente, saber cuáles son sus prioridades es supremamente importante, y a partir del conocimiento de los determinantes biológicos, psicológicos y sociales, podemos establecer un tratamiento que dignifique su vida, que se ajuste a sus necesidades, que tenga claro que por ejemplo, un cáncer de mama ese o esa paciente es la mamá de alguien, la hija de alguien, la esposa de alguien, la tía de alguien, hace parte de una familia, hace parte de una sociedad, tiene un trabajo, tiene tareas que hacer en casa o fuera del hogar, y el tratamiento no puede ir en contravía de sus necesidades. Y a la larga, el concepto más actualizado frente al objetivo del tratamiento del dolor oncológico no es solamente disminuir la intensidad del dolor, sino afectar directamente y positivamente algo que conocemos como la calidad de vida, que es ese concepto global que encierra cosas como cómo se relaciona el paciente con sus allegados cercanos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, amigos y demás, cómo afecta el dolor su desarrollo como persona, como profesional, como parte de una sociedad productiva, cómo se siente en sus emociones, cómo afecta su determinación frente a, por ejemplo, ir por más tratamiento o por una alternativa de tratamiento nueva, qué tanto aísla el dolor a ese paciente de su sociedad, si se están respetando o no sus derechos. Todas esas cosas hacen parte de los objetivos del tratamiento. Entonces, verán ustedes que en nuestras consultas, los profesionales especializados en dolor, no solo les preguntamos de 0 a 10 qué tanto le duele, sino ese dolor, cómo lo está afectando, está trabajando, ya resolvió su situación laboral, cómo está la familia, qué tal está su relación en pareja. Todas estas cosas son importantes para nosotros. No se sientan mal, no es que seamos chismosos, es que todo eso hace parte de lo que queremos impactar, de lo que queremos mejorar en sus vidas. Específicamente hablando de las opciones de tratamiento, tenemos tratamientos que van enfocados a cambiar el estado de la enfermedad o la enfermedad directamente. Ustedes probablemente conocen muchos de ellos, la quimioterapia, la cirugía, la radio. Ahora hay alternativas terapéuticas como la inmunoterapia, que está, digamos, poniéndonos al tanto de resultados alentadores. Estos tratamientos que modifican la enfermedad pueden hacer parte de una estrategia curativa, o sea, que tienen el propósito de hacer que el cáncer desaparezca. Es frecuente que se usen en combinación, por ejemplo, la paciente que va a mastectomía, en la que salen todos los ganglios limpios y le dan algunos años de quimio para asegurarse de que si hubo alguna celulita que se hubiese escapado, no logre prosperar. Pero también pueden enfocarse todas estas estrategias hacia el tratamiento paliativo, o sea, hacia el control de síntomas, cuando no logramos que esa paciente se cure o cuando queremos incluir el manejo de síntomas desde el inicio en el tratamiento de la enfermedad, buscamos todo esto, es
tener en cuenta al paciente en su visión holística, mente, cuerpo, espíritu, aliviar su sufrimiento en todas esas dimensiones, mantener sus síntomas controlados, no importa si los síntomas son producto de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad. Y esto lo logramos a través de distintas estrategias. Entonces, tal vez lo primero que piensa alguien cuando le hablan del tratamiento del dolor oncológico son los medicamentos. Pues pastillas, inyecciones, cremas, parches, demás. Eso es definitivamente importante, pero no es lo único. Como han visto, el enfoque es muy integral. Tenemos muchos pacientes a los que logramos controlarles los síntomas con una buena mezcla de medicamentos, pero no se puede desconocer la importancia de, por ejemplo, el apoyo psicológico, la relevancia de las políticas locales, regionales, nacionales e internacionales frente al tratamiento y el afrontamiento del cáncer, lo valioso que es el aporte de las instituciones como las fundaciones, como Senosama, que nos invita hoy a esta charla, no solo en sus actividades de educación como la de hoy, sino también de apoyo social, de abordaje comunitario. Y tenemos un porcentaje de pacientes que incluso puede llegar a cerca del 10%, en el que todas estas medidas, aunque generan mejoría, no mejoran a la intensidad del dolor a llevarla a rangos de severidad leve. Y tenemos en esos casos estrategias como la del intervencionismo, que son, probablemente algunos de ustedes ya han ido a este tipo de estrategias como los bloqueos, las radiofrecuencias, los estimuladores, que son estrategias que nos ahorran mucho consumo de medicamentos, nos ahorran mucho efectos secundarios indeseables y las incluimos en el esquema de tratamiento en la medida en la que es prudente y seguro para los pacientes para evitar complicaciones asociadas al tratamiento. Ahora, como pacientes tenemos todos el derecho de acceder a terapias alternativas esto que se llama la medicina alopática. Todas las EPS deben por ley tener un esquema de medicina alternativa que no es excluyente de la medicina alopática, o sea, el paciente perfectamente puede estar en un esquema farmacológico y además asistir a acupuntura o terapia neural o reiki. Esas cosas hacen parte del tratamiento integrador, de lo que se llama hoy en día medicina integrativa, que es definitivamente el futuro, es hacia donde vamos. En cuanto al manejo farmacológico, ¿qué encontramos? Latinoamérica tiene un consumo que comparativamente a otros países es muy bajo en el grupo de analgésicos que se usan como pilar fundamental en manejo del dolor severo y son los opioides. Tenemos varios factores que influyen sobre estos consumos relativamente más bajos en comparación a otros países y son, por ejemplo, las medidas restrictivas, las políticas de persecución frente a la producción de drogas. Tenemos la estigmatización frente a las personas que usan opioides, incluso como tratamiento médico. Las barreras culturales que muchas veces hacen difícil que un paciente se adhiera a los opioides, las barreras de acceso, la escasez, desafortunadamente escasean con mucha frecuencia ciertas presentaciones y con frecuencia tenemos que hacer rotaciones y también pues no podemos desconocer los efectos secundarios. Los más comunes, la náusea, el vómito, el estreñimiento. Afortunadamente, la gran mayoría de esos efectos mejora con el uso, a excepción del estreñimiento. Pero es algo que no podemos negar y es que el opioide es el pilar fundamental del tratamiento del dolor oncológico severo. Ahora, asociado a los opioides tenemos otros medicamentos a los que en grupo podríamos llamar adyuvantes. Entonces tenemos como ejemplo los antidepresivos que ayudan a optimizar las vías que inhiben el dolor. Tenemos los neuromoduladores que en su gran mayoría
podrían considerarse anticonvulsivantes. Tenemos bifosfonatos, anestésicos locales, como por ejemplo los parches de lidocaína o la lidocaína en jalea, que muchos de ustedes han usado, los antiinflamatorios, para cuando el estado de la patología amerita el uso de antiinflamatorios. Entonces, como ven, muchas veces van a consulta y se van con una fórmula que tiene varios componentes, todos ellos importantes, y la idea es que ustedes puedan atender a la recomendación que se les da, que les quede claro cómo los deben usar, a qué se van a enfrentar. Y por favor, por favor, por favor, por favor, no se metan a Doctor Google y pretendan en 5 minutos entender toda la farmacología de un medicamento que uno les acaba de formular, o digamos por temor a preguntar, de preguntarle al médico, van y buscan por internet y encuentran información que los alarma, y eso afecta grandemente la adherencia y con eso la eficiencia del tratamiento. Entonces, tengan en cuenta que cuando usamos medicamentos, sean opioides o no opioides, uno siempre tiene como objetivo el buen uso de sus efectos. Y los medicamentos en general tienen como 3 clases de efecto, por hacerlo didáctico. Lo que yo creo que el medicamento hace, así no lo haga, desde el punto de vista farmacológico, lo que el medicamento en realidad hace, o sea, lo que es en realidad mi objetivo terapéutico, y lo que el medicamento hace, aunque uno no quiera que haga, que es lo que la gente llama efectos colaterales o efectos secundarios. A veces esos efectos colaterales o efectos secundarios resultan benéficos. Entonces, por ejemplo, el antidepresivo, que además da sueño, me puede ayudar a controlar el dolor neuropático y además mejorar la calidad del sueño. O el relajante muscular, que lo uso para manejar las contracturas luego de la mastectomía, pero además me permite que la paciente duerma mejor. Cosas así. O el que tiene diarrea y el opioide le da algo de estreñimiento y le controla ese otro síntoma. Tenemos muchos ejemplos en la industria farmacéutica de este tipo de cosas, y pasa con algunos de los analgésicos que más usamos. Entonces, ejemplo muy conocido, el de la pastillita azul, no voy a decir el nombre comercial para no generar controversias comerciales, pero esa pastillita azul se diseñó para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, y se dieron cuenta de que el uso de este medicamento en los pacientes con hipertensión pulmonar mejoraba la disfunción eréctil, y terminó usándose más para disfunción eréctil que para hipertensión pulmonar. Así pasa con medicamentos como los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina, que son en principio anticonvulsivantes, pero que con el uso nos dimos cuenta que son excelentes antineuropáticos, o sea, muy buenos para el tratamiento de ese dolor raro, como punzada, lancetazo, ardor, picazón, y los usamos mucho como ayudantes de la terapia opioide. Entonces, se lo formulamos al paciente, el paciente llega a la casita, se mete a Google, escribe pregabalina y ve que dice anticonvulsivante y no se lo toma. Entonces, esto es para que tengan en cuenta eso. A veces el uso de esos efectos colaterales o los secundarios, que no necesariamente son indeseables, hace parte de la estrategia de tratamiento. Entonces, mejor que preguntarle al médico a quién, mejor al médico que al doctor Google, les digo yo en la consulta. Es qué es lo que hay que preguntar. Básicamente, estos puntos, estos 7 puntos son tal vez los más claves. Lo que yo le preguntaría a un médico que me está formulando un tratamiento y es, ¿qué opciones de tratamiento tengo? ¿Qué medicamentos tengo que tomar? ¿Cuánto de ese medicamento y qué tan seguido? ¿Por cuánto tiempo voy a estar en ese medicamento? ¿Debo evitar algo mientras lo estoy tomando? Frecuentemente nos preguntan, bueno, ¿y si me tomo un vinito, una cervecita, qué pasará? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué puedo esperar de ese medicamento? Y si me pasa, ¿qué hago? O sea, si el medicamento me da vómitos, si me da dolor de cabeza, si me marea, ¿qué hago? Yo con frecuencia les digo, los efectos secundarios de estos medicamentos son como cuando uno se estrena unos zapatos de material. Piensen que ustedes acaban de comprar unos tacones preciosísimos y el primer día que se los ponen no se los aguantan 2 horas. Pero con el uso el zapatito ablanda, el pie se adapta y luego se vuelven muy cómodos. Entonces, muchos de esos efectos secundarios de estos analgésicos
aparecen en los primeros días de tratamiento, como les decía al principio, pero ellos van desapareciendo con el uso. Entonces, muchas veces ese mareíto, ese dolorcito de cabeza, no es sino tener un poquito de paciencia y continuarlo. Distinto a una reacción adversa grave, una alergia, una cosa así en las que sí debo suspenderlo inmediato. Entonces, es bueno que ustedes tengan claro cuáles de esos efectos secundarios que se pueden presentar ameritan que yo suspenda el medicamento. Y si lo tengo que suspender, ¿cómo lo suspendo? Que son cosas supremamente importantes, especialmente en los pacientes que están en analgesia potente. Díganse opioides, por ejemplo. Si ustedes suspenden abruptamente un opioide, pueden desarrollar algo que conocemos como un síndrome de abstinencia, y no solo tener un aumento en la intensidad del dolor, sino un montón de síntomas asociados: taquicardia, el corazón late más rápido, sudoración, dolor de abdomen, intranquilidad, todo producto de la falta que le hace al cuerpo el medicamento que suspendieron abruptamente. Esos medicamentos que tienen el riesgo de generar dependencia, que conocemos como narcóticos, hay que suspenderlos de manera lenta. Entonces, si acaso se nos pasa decirles a los médicos en la consulta, pregunten, ¿cuál de estos me puede generar adicción? ¿Cuál debo suspender lentamente? ¿Cuál comienzo poco a poco y le voy subiendo la dosis? ¿O cuál puedo arrancar a la dosis plena? Por experiencia les digo que casi todos los analgésicos que usamos se arrancan con dosis bajas y se van titulando hacia arriba conforme vamos viendo el resultado, a excepción tal vez de los medicamentos de uso tópico. Dos consideraciones importantes ahí. Con respecto a los medicamentos de uso tópico, el hecho de que sean tópicos no quiere decir que no vayan a terminar en la sangre y de ahí en sus riñones o en el hígado. Entonces, aun cuando tienen la gran mayoría de ellos tasas de absorción, eso se llama absorción sistémica, más bajas que si yo los tomo por otra vía, dígase vía oral o inyectable o subcutánea, igual debo ser prudente con el uso. O sea, si me formulan, por ejemplo, diclofenaco en gel, no quiere decir que yo me gaste un tubo de diclofenaco en cada echada, porque supero su rango de seguridad, estoy superando la dosis. Pasa mucho con las geles y cremas y con los parches. Entonces, por ejemplo, les formula uno un parche de lidocaína cada 12 horas y lo retira 12 horas. Y en la siguiente consulta, bueno, ¿y cómo te fue con el parche? No, muy bien, yo me pongo 5 o 6 y me quita el dolor. Pues 5 o 6 es una dosis exagerada, es además peligrosa. Entonces, si uno les dice un parche o aplicar 2 veces, sean prudentes en seguir esas indicaciones, y cuando tengan dudas, todos los medicamentos en sus cajitas traen un papelito que se llama inserto, y en el inserto está descrito cuál es la dosis máxima, cuáles efectos son peligrosos, cosa que si les pasa algo ustedes puedan, si no han preguntado a su médico, advertir en qué situaciones deben suspender y a qué números comunicarse en caso de que tengan alguna situación urgente o de gravedad. Lo otro es con respecto a los medicamentos de origen natural. Muchos de los medicamentos de grado farmacológico, o sea, producidos en un laboratorio y vendidos por la industria farmacéutica, tienen un origen natural. Entonces, el hecho de que sea natural no necesariamente quiere decir que sea seguro. Hay preparados naturales que pueden afectar otros sistemas. Ejemplos comunes: el ajo o el jengibre afectan la coagulación de la sangre. El té verde, la hierba de San Juan, son ejemplos de medicamentos naturales que ustedes deberían, por ejemplo, suspender antes de una cirugía. Si se están tomando un diclofenaco o un etoricoxib, uno les dice tengan precaución, tantos días antes deben pararlo, pero si ustedes están recurriendo a medicamentos naturales y van, por ejemplo, a ir a un procedimiento quirúrgico o de quimioterapia, tengan en cuenta comentarlo con el médico, en el caso del quirúrgico, su cirujano, o en la consulta preanestésica, y en las quimios o radios, porque también hay naturales de aplicar en la piel que pueden quemar la piel en la radioterapia, comentarlo con el oncólogo, el radioterapeuta, para que todos sepamos cómo, en qué terreno estamos pisando. Y para aquellos que o no quieren terapia farmacológica
o que desean complementar esa terapia con otras alternativas, pregunten qué alternativas hay. De pronto en la medicina natural, en la medicina tradicional, ¿qué otras alternativas tengo para complementar mi tratamiento? Hoy en día está súper en boga el uso del cannabis medicinal, por ejemplo, resulta un analgésico muy efectivo en varias de las situaciones de dolor neuropático, en dolor articular, en manejo de síntomas concomitantes a los del cáncer, como por ejemplo las pacientes con dolor oncológico y fibromialgia. Es un ejemplo de terapia alternativa natural que podemos mezclar con los medicamentos de grado farmacológico para obtener mejores resultados. Y en principio, toda esta fórmula larga de muchos medicamentos hace parte de un abordaje que se llama terapia multimodal. Y es importante que ustedes entiendan que la terapia multimodal no solo implica combinar varias clases de medicamentos, implica también combinar varias clases de terapias. Entonces, por ejemplo, el paciente al que yo le formulo un opioide con un neuromodulador, con un anestésico local, y además lo mando a consulta de psicología o de apoyo de psiquiatría o terapia física. Todas estas otras cosas también son importantes. En nuestra sociedad hay una creencia bastante arraigada de que si el médico no le formula a uno una pepa, perdí la vida. Y eso no siempre es así. Hay síntomas que no necesitan fármacos. A veces la ansiedad se corrige mejor y más duraderamente con un apoyo psicológico o psicoterapéutico que con un ansiolítico. Entonces, tengan en cuenta que todas esas recomendaciones que les hacemos hacen parte de esa aproximación y todas son igualmente importantes. Y cita a cita, consulta a consulta, uno va optimizando esa terapia, como decía al principio, como ajustando ese trajecito. Si de pronto uno se subió un par de kilitos y se le amplió la cintura, entonces le afloja un poquito la cintura. Así va uno ajustando la terapia farmacológica y en general el abordaje multimodal. Y para eso usamos sobre todo esta clasificación de 3 puntos en lo que es el dolor. Entonces, para ajustar tratamiento, con frecuencia les preguntamos, ¿hay alguna actividad que le esté generando dolor todavía? O sea, el dolor que se puede fácilmente relacionar a un desencadenante, a eso le llamamos dolor incidental. Entonces, por ejemplo, yo usualmente no tengo dolor, pero si me van a hacer la curación de la herida, me duele. Entonces es un dolor incidental asociado a la curación, por ejemplo. La segunda categoría se llama dolor antes de la próxima dosis. Entonces es ese paciente el que dice, yo me tomo una tableta de acetaminofén hidrocodona a las 6 de la mañana y la siguiente me la tomo a las 12 del mediodía, pero como a las 11 ya otra vez tengo dolor fuerte. Entonces, ¿qué se hace? Pues se ajusta el horario de la administración o se incrementa la dosis para pues, cerrar esa ventana de dolor antes de la próxima dosis. Y finalmente está la categoría del dolor irruptivo, es ese dolor que aparece de repente que no lo podemos necesariamente asociar a un evento desencadenante, pero que puede incluso ser molesto. De hecho, la estadística nos dice que aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen su dolor basal controlado presentan episodios de dolor irruptivo que llegan a ser severos. Y por lo mismo es frecuente que asociemos medicamentos que son para el manejo del dolor basal, o sea, son los que debes tomar tengas o no tengas dolor cada cierto tiempo y medicamentos para uso de rescate que los que sacan al paciente de la crisis dolorosa, que solo vas a usar si lo necesitas. Es importante que esos conceptos queden claros en las consultas y si tienen dudas pregunten. Doctor, ¿este medicamento es para que solo si me duele o me lo debo tomar así no me duele? De esa manera, si ustedes tienen claro cómo usar la medicación, todo resulta más efectivo. Entonces, frente a los medicamentos en sí, ¿qué es importante tener en cuenta? Hay distintas rutas de administración y al variar la ruta puede que se afecte la eficiencia del medicamento, la necesidad de incrementar o disminuir la dosis, a veces la tolerancia, entonces resultan pacientes que nos dicen, no, yo
voy a urgencias, ponen morfina por la vena y se me quita el dolor, pero me tomo 2 gotas, doctor, eso me pone a vomitar horrible. Es el mismo medicamento por una ruta diferente y eso afecta, en este ejemplo, la tolerancia. Entonces, es importante que tengan clara cuál es la ruta de administración apropiada. Si, por ejemplo, estamos hablando de la vía oral, ¿qué medicamentos puedo macerar? ¿Cuáles cápsulas puedo abrir y cuáles no? Dependiendo de si tengo algún problema de deglución o prefiero los medicamentos líquidos porque me molestan menos la gastritis, por ejemplo. Son comentarios comunes. Lo otro es tener en cuenta lo que les decía hace un momento. Hay medicamentos que son para el dolor basal. Esos suelen ser medicamentos de liberación extendida, o sea, sueltan lentamente el medicamento a la sangre para mantener el efecto. O son medicamentos que se consumen por horario y hay medicamentos que son de acción muy rápida para sacarlos de la crisis. Es frecuente que pacientes que están, por ejemplo, en oxicodona o en parches de buprenorfina o fentanilo, que son opioides potentes, tengan asociado un opioide de acción rápida, bien sea morfina en gotas o alguna de las tabletas de hidromorfona, hidrocodona, codeína, las mismas gotas o tabletas de tramadol, tapentadol, que son de liberación inmediata y los sacan de las crisis. Este punto que sigue es muchas veces frustrante, no solo para ustedes como pacientes, sino para nosotros como médicos. Y es que a veces las comorbilidades nos limitan mucho las opciones de tratamiento. Entonces, no es lo mismo que llegue una paciente que acaban de diagnosticar con un SEDA de mama, que tiene algo de dolor, algo de náuseas por la quimio, que está preparándose para una cirugía y demás, que por lo demás no sufre de nada más, a que llegue alguien que tiene obesidad mórbida, diabética, hipertensa, hipotiroidea, insuficiente cardíaca, un montón de otras enfermedades que nos hacen, nos reducen bastante la lista de cosas que podemos usar. Entonces, importante que cuídense en lo demás, ¿sí? Cuídense en sus enfermedades de base, no descuiden su dieta, no descuiden sus hábitos saludables, no descuiden su patrón de actividad física, no caigan en malos hábitos, de pronto que el cigarrillo para la ansiedad, que estas otras cosas, porque afectan grandemente las opciones que les podemos ofrecer de tratamiento. Y finalmente este punto de los efectos secundarios, y que quiero aclararles, es que no siempre los efectos secundarios son malos. Hay efectos secundarios indeseables, pero hay efectos secundarios deseables que se vuelven como un segundo efecto. O sea, lo que se explicaba hace un rato. Yo quiero que este medicamento le haga esto, pero quiero que además le haga esto otro, porque eso hace parte de su mecanismo de acción. La imagen que ejemplifica que así como uno idealmente debe usar un martillo para clavar una puntilla y para sacarla, idealmente pidan asesoría médica para iniciar un medicamento o para suspenderlo. Entonces, cuídense mucho de la automedicación, porque hay muchos medicamentos, no solo analgésicos, sino de otros tipos, que pueden afectar el funcionamiento de sus otros analgésicos o de sus otros tratamientos, dígase por ejemplo la quimioterapia, y eso puede terminar en desenlaces muy negativos. Miren que usualmente un médico especialista en dolor ha estudiado por lo menos 3 o 4 años de una especialidad de base, más 2 o 3 años de una subespecialidad, para llegar a conocer el uso seguro de una molécula, y a veces prefieren los pacientes ir a de la droguería, que apuradito tiene una formación técnica, a que les ofrezca cualquier cosa que puede ser el alivio inmediato de un síntoma, pero a un costo supremamente alto. Yo a veces les digo de una manera jocosa, algo grosera también a los pacientes, cuando me piden cosas que atentan contra su seguridad. Yo les digo, usted me puede decir que la cocaína le quita el dolor, pero yo no le voy a formular 4 líneas de cocaína cada 6 horas, porque eso tiene un efecto supremamente negativo para usted. Entonces, mire que a veces resulta mejor que sigan la indicación de haga algo de actividad física, mueva si sea poquito, estire una banda elástica, ruede una pelota si sea en una silla,
para mantener sus músculos en buen tono que llenarlos de un poco de relajantes musculares que disminuyan su función cardíaca, que los mantengan somnolientos o con riesgo de caídas. Van a la droguería y les dicen metocarbamol con acetaminofén y naproxeno y sí, pues les quita el dolor en ese momento, pero ¿qué logramos resolver a largo plazo? Probablemente nada. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Aparte de esas dos realidades de las que hablamos al principio, nos enfrentamos a muchos lobos persiguiendo estas caperucitas. A veces esos lobos son sistemas de salud indolentes con el paciente con cáncer, que les ponen miles de trabas administrativas para ir a otros tratamientos, para ir a sus ayudas diagnósticas, para acceder a los medicamentos, especialmente a los opioides, que es una realidad. A veces son las creencias de nuestra sociedad, de nuestra cultura, a veces son dificultades de tipo religioso, también se ven, falta de apoyo de sus familias o de sus seres queridos, la estigmatización frente al paciente con cáncer, a veces los minusvalizan mucho, los apartan de su funcionamiento normal y eso definitivamente es deleterio para el paciente. Entonces hay barreras que podemos modificar y en las que tenemos que identificar y trabajar en equipo. Por ejemplo, el asunto de los sistemas de salud inapropiados. Si yo como paciente no recibo el medicamento a tiempo o de la manera apropiada, o reiteradamente me cancelan una cita o no me asignan una cita que tengo pendiente, tenemos cosas como la Superintendencia de Salud, donde puedo poner una queja por teléfono, por correo electrónico, en la página de internet puedo ir hasta allá. La Defensoría del Pueblo, si tengo un asunto legal y no tengo cómo pagar un abogado, puedo ir a un consultorio jurídico de cualquiera de las universidades donde yo viva que enseñen derecho, ya tienen consultorio jurídico. Y así hay muchas cosas que a veces uno pues desconoce, hace parte de una sociedad que no lo informa mucho acerca de sus derechos, pero asesórense, pregunten. Nosotros, la mayoría de médicos, puedo decir con absoluta certeza, no somos abogados, habrán algunos que además son abogados o se han instruido mucho en asuntos legales, pero así no seamos abogados, pues la experiencia nos permite asesorarlos como a dónde ir, no necesariamente cómo solucionar, pero al menos dónde preguntar por la solución. Las conclusiones quisiera que me las dijeran ustedes. ¿Qué entendieron de la charla? ¿Qué dificultades personales o qué éxitos personales han tenido? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo han logrado asumir el dolor, enfrentarse al dolor, especialmente al dolor severo y no sucumbir en el intento? Y para rematar estas cifras, seguramente importante es 100% gracias por asistir, por dedicar un poquito de tiempo a esto, por reconocer la importancia de la educación del paciente, porque el que estén aquí demuestra que ustedes entienden la relevancia de participar activamente en su tratamiento. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por atender a mis palabras. Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación. Realmente me siento muy honrado de acompañarlos. Y bueno, los escucho. ¿Qué me quieren contar? ¿Qué me quieren preguntar? Todo oídos, cuéntenme, ¿qué les puedo servir? Buenas Doctor, noches, doctor, perdón. doctor Néstor, Buenas muchas gracias. Realmente ha tocado temas muy importantes, muy interesantes, como que el dolor, el manejo del dolor depende mucho de la expectativa del paciente, de la persona, que el manejo del dolor es cambiante, el medicamento que hoy nos sirve, de pronto mañana no, y hay que aceptarlo, que el manejo del dolor no es solamente con medicamentos solamente para el dolor, sino que tiene otros medicamentos de ayudantes que tienen otra función, pero que en ese momentico se utilizan para el dolor, porque eso es una de las inquietudes más grandes de las pacientes cuando llegan a la fundación. No es que me ordenaron algo yo no soy psiquiátrica, yo no sé por qué me lo dieron, o algo para las convulsiones, yo no me explico por qué. Son temas muy importantes. Entonces ahora sí damos damos a las preguntas, levantamos la manito y Dalí nos ayuda con mucho gusto para... Bueno, gracias entonces. tenemos a Zulay. Zulay, puedes abrir tu micrófono.
Ahora no. Sí, buenas noches. Escuchamos. Buenas noches, Zulay, cuéntame. Zulay, cerraste el micrófono. Ay, es que a mí me toma el pelo. Ah, bueno, ya te Ya, escuchamos. ahí ya lo abriste, ahí ya se oye, sí. Le doy gracias a mi Dios por la fundación que nos permite estas hermosas charlas y mil bendiciones para usted, doctor. Y Gracias, Zulay. gracias pues a mi EPS Sura en mis tantos años que llevo en este proceso de cáncer, porque no he parado de uno, luego otro. Estoy en quimioterapias, hoy tuve, y aparte de eso estoy en la clínica del dolor por un dolor por rotoescoliosis. Ajá. El único medicamento que algo me ha controlado es el Fisagen, creo que es el comercial. Sinalgen, tal Ese, vez. sí, Sinalgen. sí, Ajá. señor. Ahorita ya me lo acaban de ordenar cada 8 horas. Doctor, su merced nombra la acupuntura. Yo estoy con anticoagulantes. ¿A mí me podrían realizar eso? Pues usualmente las personas que tienen su coagulación alterada no son buenos candidatos a cosas que impliquen punciones. Sí, porque Ocasionalmente hay, tampoco me lo pudieron realizar. sí, ocasionalmente hay tratamientos, por ejemplo, de intervencionismo que hacemos nosotros, los programados para un bloqueo o algo así. Si la condición que origina la indicación para el anticoagulante permite suspender el anticoagulante temporalmente, uno los puede llevar. Entonces, de pronto, cosas como la acupuntura no sea frecuente que los acupunturistas los lleven a ese tipo de tratamientos, o a veces, por ejemplo, les niegan las electromiografías porque el fisiatra les dice, no, usted está anticoagulado, no lo puedo funcionar, pero no necesariamente la anticoagulación le cierra la puerta a todos los tratamientos. Entonces, no, hay otras cosas que se pueden hacer, hay otras cosas que se pueden hacer. Ay, bueno, pues muchas gracias. Dios lo bendiga. Siempre es importante que los pacientes anticoagulados o con terapias de este tipo consulten con la persona que les está formulando el anticoagulante qué tan posible es suspenderlo temporalmente. Sí, señor, Entonces, yo cada procedimiento que me hacen por ejemplo, resonancias con contraste, higiene oral, todo, siempre pido cita primero con el internista que me maneja eso. Sí, señor. Muchas está gracias. perfectamente bien, con gusto, no se preocupe. Bueno, vamos ahora con Olga Mesa. Olguita, puedes abrirse el micrófono. Olguita Mesa. Y si no, bueno, en el chat, la doctora Claudia pregunta, dice, doctor, háblenos sobre el miedo a la dependencia con uso de morfina. Ok, muy bien. El miedo a la dependencia a los opioides, no solo a la morfina, sino en general a todos los opioides, es algo muy frecuente en nuestra sociedad. El riesgo a la dependencia existe, es algo que no podemos ocultar. Los opioides son narcóticos, luego tienen el riesgo de generar dependencia, pero eso se evalúa en un contexto. Entonces, es distinto el riesgo de dependencia que pueda tener un paciente que tiene un dolor leve, para el que los opioides no están indicados y usa opioides. Entonces, el riesgo de que esa persona caiga en mal uso es más alto. Si además es joven, más alto. Si además tiene adicciones o comportamientos adictivos a otras cosas, por ejemplo, alcohol, cigarrillo u otras drogas, otros narcóticos, es más alto. Si además son medicamentos de fácil consecución, en nuestro medio tenemos la dificultad con el tramadol. Un frasco de tramadol no vale mayor cosa, lo venden sin fórmula médica en cualquier farmacia. Luego, si una persona empieza a hacer síntomas de dependencia a tramadol, su médico se lo suspende, es fácil que lo continúe. Entonces, medicamentos de fácil consecución tienen más riesgo. Si no siguen la indicación, o sea, si hacen un mal uso, por ejemplo, uno les dice, tómense la morfina, máximo 6 veces por día y no supere 40 gotas.
y el paciente se toma un frasco en un solo chorro cada vez que le duele, a pesar de que sabe que el médico le dijo que esa no era la manera apropiada, pues tiene más riesgo. Pero el paciente con cáncer es un concepto diferente. El cáncer genera un tipo de dolor que en la gran mayoría de los casos es un dolor severo. Luego, en el dolor, en el contexto del dolor severo, el uso del opioide ya encuentra su espacio. Sí, tiene una fuente de dolor real, o sea, una razón válida para usarlo. Entonces, otro indicador de buen uso, o sea, no lo va a usar para dormir, no lo va a usar para estar tranquilo, para sentirse bien, lo va a usar para el dolor, eso disminuye el riesgo. Pero aún así hace parte del protocolo de inicio de un opioide establecer algo que se llama un contrato de buen uso. Entonces uno les deja claro para qué lo está indicando, cómo lo debe iniciar, qué tan frecuente lo puede tomar, cuál es la dosis máxima a la que puede llegar, para qué no lo debe usar. Y si el paciente sigue esas indicaciones, el riesgo de adicción es bajo. No es cero, pero es bajo. Ahora hay dos situaciones que lo pueden llevar a uno a una adicción. Bueno, quisiera como aclarar ese punto, y es que la adicción es un concepto grande, implica muchas cosas que van más allá de la sola dependencia física. La dependencia física son los cambios fisiológicos que se generan por el uso repetitivo de un fármaco que genera una adicción, un estado como de estímulo-respuesta. O sea, siempre que yo hago esto, el organismo hace esta otra respuesta y eso desencadena unos mecanismos de bien sea recompensa o de regulación en la cantidad de hormonas o neurotransmisores que me genera cierto bienestar. Entonces, si yo lo uso y lo uso con frecuencia, entro en algo que se llama dependencia física. Hay otra condición de la dependencia que se llama dependencia psicológica y es en la que eso que está detrás del uso constante no es en sí un cambio fisiológico, sino la sensación de bienestar, aun cuando el medicamento no produzca la sensación de bienestar por su acción química. Por ejemplo, hay personas que abusan o usan en exceso del acetaminofén, que en principio no es un narcótico, pero generan cierto grado de dependencia psicológica. Con el uso de opioides, especialmente con opioides potentes en el paciente con cáncer, es muy frecuente que tengamos dependencia física, que a la larga no resulta tan grave como tener un dolor mal controlado, porque un dolor severo mal controlado genera unas situaciones patológicas en el organismo que generan una cascada de situaciones adversas, eleva la presión, la frecuencia cardíaca, aumenta el riesgo de infarto, empeora la calidad del sueño, deteriora el estado cognitivo, muchas cosas que uno quiere evitar. Entonces, a la larga yo prefiero tener a un paciente con una dosis controlada de opioide, aun cuando ya haya desarrollado dependencia física, a tenerlo con un dolor mal controlado. Distinto a la dependencia psicológica. Entonces, yo no quiero a un paciente con dependencia psicológica, así sea a un medicamento narcótico o no narcótico. Entonces, cuando ustedes sientan que la situación se les ha vuelto es como psicológico más que físico, por favor coméntenlo con sus médicos para que podamos evaluar el riesgo de terminar realmente un estado de adicción, un estado disfuncional de uso de medicamento, porque hay estrategias para sacarlos de las dependencias. O sea, por ejemplo, si tengo un paciente con morfina, me hace dependencia la morfina, yo lo puedo rotar a otro medicamento para revertir la dependencia o para controlar el uso. Entonces, aun cuando hayan desarrollado dependencia física o dependencia psicológica, ese no es el final del camino. Hay cosas que yo puedo hacer para revertir eso, para controlarlo. Simplemente coméntenlo con sus médicos para que sepamos que se presenta y nosotros podamos establecer las estrategias para sacarlos de la dependencia. Pero no, el riesgo de dependencia no contraindica el uso. Sí, es hacia allá la pregunta.
Bueno, gracias, doctor. Ahora sí seguimos con Olga Mesa. ¿Ya puedes abrir mi micrófono? Ya lo pude abrir. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Si ya hay una paciente que lleva, por decir, 6, 7 años en el tratamiento, ¿sí? Y pues de tanto medicamento que ha consumido, que ha tenido que consumir por una u otra razón, y ya el hígado se inflama al tope en donde ya tenga de pronto usted el hígado ya para explotarse, en ese caso, ¿cómo recurren o qué medicamento utilizan para ese paciente que siente dolor? Y de paso la otra pregunta, ¿qué tan importante es para un paciente con cáncer las terapias de agua o terapias hidro? Ok, bueno, entonces atendamos las preguntas en orden. La primera, cuando por alguna razón, cualquier razón, hay alguna disfunción de un sistema, entonces por ejemplo el ejemplo que tú das es del sistema hepático, pero puede ocurrir con el renal, puede ocurrir con el cardíaco, hay algunas quimios por ejemplo que son cardiotóxicas, y se hace necesario modificar un medicamento o un plan de manejo, lo que tenemos en cuenta son dos factores bien importantes. El uno se llama metabolismo, o sea, es el medicamento que yo le administro al paciente, donde se transforma. En lo que se transforma es en un medicamento activo o en un compuesto de desecho. Ese compuesto de desecho genera algún riesgo, es tóxico, me genera algún otro problema. Entonces, no todos los medicamentos, por ejemplo, en el caso del sistema hepático, no todos los medicamentos son de metabolismo hepático. Hay medicamentos que no necesitan ajuste para la función hepática. Por decir un ejemplo sencillo, el fentanilo. Entonces, a ese paciente que está con una disfunción hepática, pero además tiene dolor y tiene dolor severo, tengo la opción, por ejemplo, el fentanilo para tratar el dolor. No necesita ajuste hepático. Y el segundo punto importante que tenemos en cuenta es el de la eliminación. Entonces, el primero es el metabolismo, el segundo es la eliminación. Entonces, ese medicamento se transformó o no se transformó, ¿qué ocurre con él? ¿Cómo salgo de él? ¿Lo elimino por la orina? ¿Lo elimino en las heces? ¿O simplemente desaparece de mi sangre? Entonces, teniendo en cuenta esos dos factores y conociendo la farmacología, la manera en la que el medicamento actúa y qué hace mi cuerpo con él, a eso le llamamos farmacocinética y farmacodinámica, yo puedo ajustar la medicación. Y ahí es donde es un muy buen ejemplo para enfatizar la importancia de que hayan especialistas en el manejo del dolor, porque uno como médico recibe una formación farmacológica básica, con una especialidad de base aprende a conocer mejor cierto grupo de medicamentos y demás, pero es la formación especializada en dolor la que le permite a uno enfrentarse día a día a pacientes con situaciones como las que tú planteas y saber qué hacer de una manera segura. Entonces, por ejemplo, a ese paciente con un problema hepático le resulta fácil ir a la droguería, el de la droguería le pone una dexametasona o le pone un diclofenaco o el típico cóctel diclofenaco, dexametasona, dipirona y lo pone a sangrar. Entonces, le ha funcionado al farmacéutico 1000 veces que lo ha formulado, pero es que en ese paciente no era apropiado. Entonces, eso por ese lado. Se me olvidó la segunda pregunta, disculpa, ¿cuál era? Doctor, ¿qué tan importante es las terapias hidro Las para nosotros los hidroterapias, sí, pacientes con cáncer? gracias. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, en la hidroterapia es un tipo de terapia física, se usa mucho para el manejo de cosas como las contracturas musculares, para el movimiento articular con la ayuda del agua. Si el agua hace que sea menos difícil manejar cosas como el peso corporal, pero pues tiene otros detalles que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, si la paciente con cáncer de mama tiene una herida abierta, tiene nódulos de permeación, esa paciente no puede ir a hidroterapia. La hidroterapia representa un factor de riesgo supremamente alto de infectarse. De hecho, es poco probable que un programa de hidroterapia la reciba precisamente por tener una herida abierta. O si hace infecciones urinarias a repetición. Ustedes, si alguna ya ha ido a hidroterapia, recordarán que les piden un parcial de orina antes de ir. O sea, si el paciente tiene bacterias en la orina, no le permiten entrar
a esas terapias. Entonces, aun cuando es una terapia válida para cierto grupo de pacientes, pues no es agua bendita, pues no es algo que uno le pueda formular a todo el mundo. Tanto en la terapia hídrica con la terapia fuera del agua, hay algo que es supremamente importante que ustedes tengan en cuenta, y es que el máximo provecho a la terapia no se le saca en el momento de la terapia, sino en replicar lo que uno ha hecho durante la terapia en su espacio, en su tiempo. Yo les pongo el ejemplo de los deportistas. Falcao García, al que le gusta el fútbol, una lesión horrible de rodilla. Se recuperó, siguió jugando, sigue siendo profesional, sigue haciendo goles. ¿Qué hizo? Además de que pues, estuvo en muy buenas manos, en muy buenos cirujanos, el tipo desde que se levantaba hasta que se acostaba estaba haciendo terapia. Y dele a la terapia, y así le doliera un poco la hacía, no perdía la constancia ni la dedicación en la terapia, y así es que se le saca el resultado. Si uno espera de la terapia solo los 20 minutos, que desafortunadamente es como el factor común hoy en día, la queja principal de los pacientes, que eso me pone calor y frío, es que me atienden en 5 minutos, es que más me gasto yendo hasta allá que lo que demoran haciéndome la terapia. Desafortunadamente el sistema para muchos de nosotros ha derivado o ha degenerado en ese punto. Entonces, primero, aprender los ejercicios y hacerlos en casa. Siempre que vayan a terapia, pídanle a su terapeuta que les establezca algo que se llama el plan casero. O sea, ¿qué cosas debo seguir haciendo en casa para optimizar mi terapia? Y tercero, apóyense en la información disponible. Hoy en día con el Internet uno encuentra millones de información muy útil, muy útil. Hay páginas, hay canales de YouTube, por ejemplo, donde encuentran muchos videos. Yo usualmente les recomiendo una que se llama Fisioterapia en línea, Fisio Online. Ahí encuentran muy buenos videos con fundamento técnico bastante aceptable, en el que les enseñan no solo cómo hacer el ejercicio, sino por qué y para qué. Entonces, como para concluir, terapia hídrica sí sirve, no para todo el mundo. Lo mejor es discutir esas situaciones en las que no está claro si es más beneficioso que riesgoso con el especialista en la rehabilitación física, que es el fisiatra. Entonces, con frecuencia ustedes verán que nosotros los derivamos a fisiatría para que sea el fisiatra o la fisiatra quien nos saque de la duda frente a si es o no una buena candidata para ir a hidroterapia. Listo, doctor. Ya yo creo que como para terminar, vamos a hacer la última pregunta que la hace Esmeralda Rey. Ella pregunta sobre 3 medicamentos. Uno que ya el doctor lo mencionó, que es malo tomar acetaminofén. Ya el doctor dijo que también se podía generar adicción psicológica al acetaminofén. El otro es tomar naproxeno, y pregunta también qué tan bueno es tomar creo que ella Ceclovid, pero creo que eso no es, creo que Celecoxib de pronto. Sí, yo creo que debe debe ser ser Celecoxib. Bueno, sí, de entonces 200 miligramos para un pólipo endometrial, o Celecoxib. sea, hay consecuencias. No sé qué medicamento, Es Celecoxib, sí, ese es el que viene Celecosip, de yo creo 200. que debe ser. Entonces, esos 3 ejemplos que das son 3 antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son una familia grande de medicamentos que tienen muchas subfamilias, dependiendo de cuál es el origen del fármaco y la manera en la que actúan. Entonces, por ejemplo, la división principal es antiinflamatorios no esteroideos y antiinflamatorios esteroideos. Entonces, de los no esteroideos empiezan a salir otro montón, que es, por ejemplo, el acetaminofén es uno, el celecoxib hace parte de otra familia completamente diferente, y el naproxeno de otra familia completamente diferente. El acetaminofén, por ejemplo, tiene mejor efecto para controlar cambios de temperatura que para controlar inflamación. Por eso lo usamos más en fiebre que en inflamación. Distinto al naproxeno, que tiene un poder antiinflamatorio superior al efecto antipirético, que es el de la fiebre. Distinto al celecoxib, que actúa más sobre zonas que están expresando la inflamación en ese momento que sobre zonas sanas. Entonces se llaman antiinflamatorios selectivos.
Frente al acetaminofén, como todo medicamento, cumple con algo que se llama el rango terapéutico. Entonces, todos los medicamentos tienen un rango de dosis en el que dan su efecto clínico. Usarlos por debajo de esa dosis no representa en teoría ningún beneficio, y usarlos por encima de esa dosis me expone a eventos adversos que pueden ir desde la falla de algún órgano o la intoxicación hasta la muerte. Pues en el caso específico del acetaminofén, la dosis por miligramos miligramos por kilo es de 15 miligramos por kilo. Esa es la dosis por toma. Yo no debería superar eso, que es como ustedes ven en las cajitas del acetaminofén en jarabe y gotas que sean para los niños. Es un cálculo de esa dosis. En los adultos usualmente usamos dosis entre 500 miligramos y 1 gramo por dosis, y dependiendo de la función de sus órganos, especialmente del hígado, que es donde se metaboliza, restringimos la dosis máxima a 1, 2 o 3 gramos. Antiguamente se usaban con más libertad dosis día de hasta 4 gramos y presentaciones de acetaminofén que tenían más de 500 miligramos por pastilla, por ejemplo. Pero varias alertas no solo del INVIMA, sino de otros organismos de carácter internacional han sugerido reducir esa dosis máxima. Entonces, consideramos una dosis segura para un paciente que no tenga falla hepática, los 3 gramos al día. Ahora, los pacientes renales tienen una consideración especial, porque aunque el acetaminofén no es un medicamento muy riesgoso para el paciente renal, sí necesita ajuste. Entonces no es como yo les digo siempre, el acetaminofén no es el santo grial, también necesita precauciones. Entonces, por ejemplo, el paciente renal no lo debe tomar más seguido de cada 8 horas. Entonces, ¿es seguro el acetaminofén? Sí, como cualquier otro medicamento, mientras se use en su rango terapéutico. No debe tomarse antes de 4 horas una dosis de la siguiente, y como les decía, si es renal, no antes de 8 horas. Pero es un muy buen adyuvante, o sea, es un muy buen medicamento para potenciar el efecto de otros, como por ejemplo los opioides. De ahí que hayan varias presentaciones de opioides que vengan acompañadas de acetaminofén. El naproxeno es muy buen antiinflamatorio, menos agresivo que otros para la función, por ejemplo, de la mucosa gástrica, pero por su acción no selectiva, o sea, porque actúa donde lo necesitamos y donde no lo necesitamos, se limita su uso a ciclos de tratamiento. Entonces, miren que la industria farmacéutica hasta cierto punto tiene alguna lógica en la manera como nos vende las drogas. La caja de acetaminofén no trae más de cierta cantidad de 10, 20 tabletas, por ejemplo. Entonces, si yo necesito más de una caja para tratar a un paciente, tengo que entrar a revisar qué está pasando. Entonces, ejemplo, el celecoxib no trae más de 10, 20 cápsulas, o el etoricoxib no trae más de 7 o 14 tabletas según la presentación. Eso quiere decir que eso es lo máximo que yo debería usar por ciclo. Entonces, naproxeno nos sirve mucho para manejar inflamación, nos sirve para la fiebre de origen oncológico, pero debe usarse con precaución por los riesgos que se asocian a su acción sobre los tejidos que no lo requieren. Entonces, ejemplos, puede empeorar una falla cardíaca, puede lastimar la mucosa del estómago, puede afectar la función renal, puede aumentar el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular. Entonces, en pacientes que ya sufren de estas enfermedades o que tienen factores de riesgo fuertes para desarrollarlas, hay que usarlo con mucha precaución. Y finalmente el celecoxib es un ejemplo de un grupo de medicamentos que se llaman coxib, precisamente, que tienen varias ventajas farmacológicas. Una, actúan más sobre las zonas inflamadas que no inflamadas, de ahí su categoría como selectiva. Son útiles en los pacientes que tienen alergia a los AINES, porque a pesar de que son AINES, tienen un muy bajo riesgo de alergia cruzada. O sea, hay muchos pacientes que son, por ejemplo, alérgicos al naproxeno, al diclofenaco, pero pueden usar etoricoxib o celecoxib.
pero igual tienen las mismas precauciones que los demás. Hay que ser prudentes en el uso, no superar el ciclo de tratamiento. A veces, especialmente reumatólogos, usan este tipo de antiinflamatorios por ciclos largos de hasta 30 días o más, pero en condiciones muy específicas y cuando otros tratamientos han fallado y apenas el paciente mejora, lo debe suspender. Entonces, en general, las recomendaciones que aplican a todos los antiinflamatorios no esteroideos, a todos los AINES, es usar el ciclo de tratamiento como se indicó, no superar la duración del ciclo que se recomendó, usarlos solo si el dolor lo amerita, o sea, más para un dolor moderado o como coadyuvante del tratamiento de un dolor severo. Usarlo siempre con el estómago lleno. La mayoría de ellos se comporta mejor, se tolera mejor si el estómago está lleno. Y tener en cuenta que debe ser en general formulado por un médico si yo tengo muchas enfermedades asociadas. A pesar de que los vendan, eso se llama por encima del mostrador, o sea, los vendan sin fórmula en la gran mayoría de droguerías y hasta en los supermercados, pues no quiere decir que sea medicamento libre de riesgos. Bueno, doctor Néstor, creo que ha sido una charla muy interesante. Definitivamente nos llevamos que los tratamientos son individuales, que no podemos comprar medicamentos por encima del mostrador. Todo tiene que ser formulado y bajo la orientación médica. Es algo muy importante. Gracias, doctor, por compartir esos conocimientos con nosotras, con las pacientes, con sus cuidadores. Sé que de esta charla ha sido muy positiva. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Con el mayor gusto y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por allá los esperamos a todos los que nos necesiten. Disculpa la publicidad, pero pues la Clínica del Dolor Aliviar estará siempre de puertas abiertas para todos los que nos quieran visitar. Y bueno, Dios les dé mucha fortaleza, mucha paz, mucho ánimo para seguir adelante en sus tratamientos, para entender y asumir su enfermedad, para disfrutar cada día como se lo merece, pues todos vamos a terminar en el mismo lugar, pero todos podemos hacer la diferencia en cuanto a de qué manera eso va a ocurrir. Y una frase que se le ha atribuido comúnmente a Buda y es que el dolor puede que sea inevitable, pero el sufrimiento definitivamente es opcional. Entonces, una buena afrontación psicológica, el buen uso de sus habilidades puede hacer que el dolor no genere un impacto tan negativo en su calidad de vida. Muchas bendiciones y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, gracias a usted. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Con todo gusto, que estén muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Que tengan buena noche.